Vemos muchos gráficos todos los días, en los periódicos, en la televisión, en las redes sociales, pero solemos leerlos mal. Él es Alberto Cairo y es uno de los mayores expertos en visualización de datos en el mundo. Yo vengo observando que muchas veces la gente cuando ve gráficos estadísticos, mapas, diagramas, etcétera, la forma en la que los lee es como si leyeran una imagen. Y entonces lo que quiere decir es que lo miran, pero no le prestan demasiada atención, o por lo menos no le prestan la misma atención que le prestarían a un texto escrito sobre el mismo asunto. Alberto ha trabajado en el diario El Mundo, el periódico Globo de Brasil y es profesor de periodismo visual en la Universidad de Miami. Y el pasado 15 de octubre publicó el libro How Charts Lie, cómo los gráficos mienten. ¿Cómo lee un gráfico un experto como él? Primero, deje de ver los gráficos como una imagen. Porque los gráficos no son imágenes, son argumentos visuales. Y para poder entender un argumento, pues uno tiene que prestar atención. Este es un primer consejo. La principal advertencia de Alberto es que se tome un minuto o dos antes de compartir un gráfico. Léalo con cuidado. No porque tengan datos son necesariamente ciertos. Uno no debe asumir que simplemente porque una noticia venga acompañada de números o venga acompañada de gráficos estadísticos representando esos números, que esos números son, entre comillas, la verdad. O sea, hay que verlo, hay que analizarlo. Puede ser que lo sean, ¿eh? Como decía el científico y médico Hans Rosling, que abre el libro, no podemos interpretar el mundo sin números, no se puede interpretar sin números, pero no podemos interpretar el número solo a través de los números. Hay que usar interpretación también. 2. Vea cómo se miden las cosas. No es cierto que una imagen valga más que 1000 palabras. Las palabras que explican la imagen también son muy importantes. Este es un ejemplo de Alberto que adaptamos a Costa Rica. Esta es la tasa de homicidios en Costa Rica. Según los datos del 2018, la tasa de homicidios cerró en 11,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. El dato está bien, pero el consejo de Alberto es este. Mire cómo se miden las cosas. La tasa de homicidios se calcula con la cantidad total de homicidios en todo el país y la cantidad total de habitantes. Por eso es incorrecto interpretar que un lugar específico donde yo vivo se está haciendo cada vez más inseguro o no. La verdad es que la tasa de homicidios es muy distinta en cada cantón. En el 2018 hubo 13 cantones que no registraron ningún homicidio. Dota, por ejemplo, tuvo una tasa de 0 ese año. En Desamparados la tasa es de 8,7, por debajo de la nacional de 11,7. Y en Siquirres la tasa es de 29,7. Quiere decir que las realidades son muy distintas. En realidad hay valores extremos que pueden disparar un promedio hacia arriba o hacia abajo. Los números casi nunca son números precisos. Lo que recibimos en los medios de comunicación generalmente es un número muy preciso. La tasa de desempleo es 5,7%, pero uno tiene que imaginarse el número no como un número muy preciso. Uno tiene que imaginarse que ese número está rodeado de una especie como de nube de incertidumbre. Puede ser un poquito más alto, puede ser un poquito más bajo. Lo que hace el estadístico es siempre darnos el número en el medio, pero ahí ese número puede haber una fluctuación y el lector tiene que estar acostumbrado a imaginarse esos números no como un número específico, sino como una especie como de rango de posible variación dentro de un área. Eso nos lleva a un tercer consejo. Todos los datos tienen algún grado de inexactitud o imprecisión, y eso está bien, es parte de la ciencia. En lugar de ignorarla, tenemos que buscar la imprecisión. Desconfíe de un gráfico que la oculta. Si tenemos a 9 personas en un bar que ganan, pues, no sé, $50.000, $60.000 al año o algo así, y de repente entra Bill Gates, una décima persona en el bar, una persona que gana miles de millones de dólares al año, pues el salario promedio se incrementa muchísimo. Claro, todos nos volvemos millonarios porque sumamos los salarios, lo dividimos por 10 y nos sale pues un salario de millones y millones de dólares. Pero no, lo que ha sucedido es que ha entrado ahí un valor extremo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esos valores extremos también. Este es otro ejemplo de Alberto. Mire ese gráfico sobre el posible avance de un huracán. ¿Lo ha visto antes? Créame, nadie lo lee bien. La enorme mayoría de la gente piensa que el gráfico muestra un huracán haciéndose cada vez más grande, un peligro cada vez mayor. Y en realidad no. Los científicos examinan todos los posibles recorridos de un huracán y determinan la línea donde será más probable que el huracán pase. Pero esa línea tiene un margen de error. Los científicos pueden equivocarse. El cono representa el margen de error. Por eso, conforme pasan las horas, el margen de error se hace cada vez más grande y el cono aumenta su tamaño. La incertidumbre es parte de nosotros y a veces es peligroso ignorarla. Este artículo del País de España lo hizo. Aseguró que la opinión pública de Cataluña en contra de la independencia de España se había volcado hacia el no. Un 45,3% de los catalanes habían dicho que no querían independizarse de España.
Un 44,5% dijeron que sí querían. Hasta ahí el titular se sostiene, ¿no? El problema, nos muestra Alberto, es que el margen de error era de casi 3 puntos, lo suficiente para que la mayoría fuera del sí, del no o que hubiera un perfecto empate. Eso siempre ocurre en cualquier encuesta, en España y en Costa Rica. De nuevo, busque entender la incertidumbre. Cuarto consejo. Deténgase si algo le confirma lo que usted ya piensa. Algunos psicólogos piensan que el cerebro no evolucionó para descubrir cosas nuevas, sino para convencerse y convencer a los demás de lo que ya piensa. El modelo clásico del pensamiento era, tomamos los datos, analizamos los datos o la evidencia y luego nos formamos una opinión en nuestra cabeza. De hecho, el proceso es el contrario. Lo primero es que emocionalmente desarrollamos una opinión. Este político es un ladrón, o este político es un idiota, o lo que sea, o yo qué sé, subir el salario mínimo es una muy mala idea. Y esa opinión la desarrollamos en nuestra cabeza y luego lo que hacemos es buscar datos o evidencia que solidifique esa opinión. Es decir, no es la evidencia que precede la opinión, es al revés, la opinión precede a la evidencia. Y lo que hacemos es distorsionar la evidencia inconscientemente para que se adapte a esa opinión que se ha formado en nuestra cabeza. ¿Y cómo lo controlamos? Como primero volviéndonos conscientes de que cuando nuestro cerebro inconscientemente está formando una opinión. Y eso se hace simplemente prestando atención a nuestros propios pensamientos. De nuevo, no reaccionando inmediatamente a las cosas que vemos en Internet, sino parándose un minuto y digamos, contemplarse a sí mismo internamente, ¿no? Porque las opiniones son como una especie como de, ¿cómo diríamos? Como agua hirviendo, son las burbujas del agua hirviendo, ¿no? Y de esas burbujas, las que son las opiniones, las podemos empezar a detectar. Quinto consejo. Duda de la información a muy corto plazo o que no dé el suficiente contexto. Todas estas variaciones de año a año o de mes a mes siempre hay que cogerlas un poco con pinzas. Es decir, hay que mostrar unas tendencias un poco, pues claro, yo puedo demostrar, por ejemplo, que el desempleo en Estados Unidos subió. Pues si elijo los meses específicos, pues sí, va a subir en algunos meses, bajar en otros meses, etcétera, simplemente por la variación aleatoria que este tipo de datos siempre sufren, ¿no? Entonces, habría que echar un poco la vista atrás y ver cuáles son las tendencias desde hace pues una década, ¿no? Por ejemplo. Hay otros consejos que Alberto incluye en su libro, pero hay una frase bien conocida de la película de Spider-Man que le gusta mucho a Alberto. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es que las redes sociales y el internet nos han dado a todos las mismas herramientas que antes tenían los periodistas para investigar, consultar y divulgar información. Con lo cual, de alguna forma, yo creo que, y es uno de los mensajes en el libro, tal vez todos nosotros deberíamos aprender a comportarnos como periodistas honrados o periodistas profesionales un poquito más, o aplicar reglas éticas que tradicionalmente solamente pertenecían al mundo del periodismo, como por ejemplo, siempre que pongamos algo en redes sociales, antes de ponerlo en redes sociales, comprobar la veracidad de esa información, ver si esa información es de verdad, no simplemente postarla porque confirman nuestras creencias o porque nos gusta el mensaje que transmite, ¿no? Porque eso es actuar de forma completamente antiética, porque podríamos estar difundiendo un mensaje que no es cierto.